Estamos con el ex defensor del pueblo, don Rolando Villena, a quien le agradezco muchísimo por estar con nosotros a propósito de esta situación tan complicada, tan delicada que está viviendo el país. Don Rolando, buenas noches, adelante usted. Muy buenas noches, Jorge. Un gusto. Efectivamente, estamos viviendo en un clima de altísima tensión política, polarización extrema, y la novedad en este momento está, bueno, hay que aceptarla como novedad y valorarla en sumo grado. No obstante, los problemas que estamos viendo y la reacción que tiene esto de algunos sectores del MAS es que el MAS está dividido. El MAS no estaba permitiendo que haya un desenlace para que se instale el diálogo. Esto es el resultado de un proceso que se venía dando, dada la división que existe al interior del MAS, tres corrientes por lo menos que no han permitido que se instale el diálogo. Y hay que celebrar y felicitar ante todo a la Unión Europea, a Naciones Unidas, a la Iglesia Católica, que convocó al diálogo y han hecho esfuerzos realmente importantísimos para que el diálogo finalmente se instale. Creemos que esto es el camino a seguir, y en la medida que ya la parte más técnica del proceso que ya se ha dado en términos de la elaboración de la ley y la promulgación posteriormente, será otro momento, da una señal importante de certidumbre a la población. Esto es fundamental destacarlo, pero al mismo tiempo preocupa porque la materialización de este hecho, que podríamos llamar un proceso de pacificación, tiene que ser el resultado también de que todas las partes, principalmente el gobierno y también el Tribunal Electoral, y a su turno el MAS, que está polarizado, puedan contribuir con lo mejor que ellos tienen para velar que este camino hasta el 18 de octubre se pueda concretar en las mejores condiciones, de manera tal que todo el problema de la pandemia, que es una amenaza permanente, al desbloquearse el acceso o la llegada del oxígeno, que estaba impidiendo gravemente que los niños y las personas que necesitan sean asistidos oportunamente, ahora eso va a tener todavía problemas, porque no creo yo que levanten tan fácilmente, dado los problemas internos que tiene el MAS. Entonces, hay que valorarlo esto en toda su dimensión y exhortar al mismo tiempo a la gente que se ha radicalizado con medidas que no van a hacer otra cosa que entorpecer lo que hasta el momento se ha podido lograr. Pedir, por ejemplo, la renuncia de la presidenta, esta viene de otra corriente de la división interna del MAS, y creemos que esto se tiene que deponer porque este proceso ha costado mucho, y ojalá que también el propio gobierno haga una evaluación de todo lo que está pasando y también de pasos certeros para que se pueda construir el mejor clima para que se materialice todo lo que se ha hecho en términos de este proceso complejo de ir hasta el 18 de octubre. Llama poderosamente la atención, de verdad que me llama la atención y le transmito a usted la preocupación y la consulta. Estamos viendo a la gente de la Unión Europea, estamos viendo los acuerdos en la Asamblea, estamos viendo que se aprueba en grande y en detalle en el Senado la ley, pero casi de manera inmediata sale el pronunciamiento de los campesinos y de las Bartolinas de replegarse hasta el alto y de cercar la paz. Y el medio de comunicación del Movimiento al Socialismo habla precisamente de que lo que se está pidiendo es la renuncia de la presidenta Yanine Áñez. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Habían o no habían los acuerdos como para desbloquear el país? ¿O hay sectores que lo van a hacer y hay otros sectores que han subido la apuesta y han cambiado el tema de la fecha de las elecciones por renuncia de la presidenta? Claro. Este es un proceso muy, muy complicado y lamentablemente el MAS no se pone de acuerdo, y esta desinteligencia al interior del MAS obedece a pugnas internas por el poder, y evidentemente no se está viendo el horizonte que une a los bolivianos. No podemos seguir viviendo en un clima de alta polarización, seguir generando conflictos y convocando además a sitiar a la paz, lo cual sería una barbaridad. Yo no creo que eso se pueda materializar. Son amenazas que están en la línea de meter miedo a la gente, zozobra, y mantener a la gente en vilo.
Imagínense que esto, ya al ser noticia en La Paz, no va a permitir que los paseños eso se acepte como que, de brazos cruzados. Pero debemos evitar toda situación de enfrentamiento. Llamo a la racionalidad para que estos grupos beligerantes, radicalizados, entiendan primeramente el propósito por el cual se ha constituido el diálogo. El resultado del diálogo, la convocatoria, que era lo más importante, fijar la fecha con una ley, promulgarla, y esto es fundamental, porque si ellos quieren seguir dividiendo al país como parece ser la línea que han optado, vamos a llegar a situaciones de lamentar. Pero hay que extremar todos los recursos al alcance del actual gobierno, y ojalá más temprano que tarde podamos contribuir todos a que este clima que se está construyendo en condiciones sumamente complejas de un diálogo, que esto sea sostenible en la medida que la gente también, especialmente la gente del MAS, entienda que este es un problema que afecta a la convivencia de los bolivianos y a generar certidumbre en el pueblo, porque el pueblo está agotado, cansado de tantos problemas, encima el tema de la pandemia, más este tema que se politizó en extremo. Es una medida política la que ha llevado el MAS, y la respuesta también ha sido política. La valoramos en alto, en sumo grado, y ojalá que se haga conciencia de la situación por la que estamos pasando todos los bolivianos. Ahora, por supuesto, habrá que esperar. Esto es paso a paso. Un paso importante se ha dado hoy, otro se dará mañana en diputados, el tercero será la promulgación. Qué difícil que se está haciendo llegar a la pacificación del país. Estamos hablando con don Rolando Villena, ex defensor del pueblo, en una situación en la que estamos enfrentando una crisis política, una crisis social, económica, sanitaria. Bueno, esta parece ser la tormenta perfecta, don Rolando. Evidentemente, es una crisis que está desatando situaciones que son verdaderamente de lamentar desde todo punto de vista de los derechos humanos, coartando el libre tránsito, amenazando la vida sistemáticamente, y esto definitivamente le hace un tremendo flaco favor al MAS. Y creemos que esto debería ser motivo para que el gobierno y las inteligencias que están manejando esta situación puedan asumirla plenamente y definitivamente se despojen de todo cálculo político que vaya en la línea de generar mayor problema. Pero ¿qué ventajas podrían sacar de esto? Más que seguir manteniendo a la gente en zozobra, y esto no va a ayudar para que se pueda seguir con los siguientes pasos. De manera tal que esto hay que tomarlo en cuenta como un tema que psicológicamente ellos han tramado para que la gente esté pensando que definitivamente, que haya apoyo para que la renuncia a la presidenta se pueda materializar. Son extremos que no van a llevarnos a que verdaderamente se despierte en el boliviano esta vocación democrática. Bolivia es un país democrático, pero la violencia por la violencia generará más violencia. Y hago un llamado para que definitivamente el MAS deponga toda actitud beligerante, de división, de polarización, porque está dando pruebas inocultables de que al MAS pareciera ser que la democracia no le interesa, de manera tal que eso debe ser motivo para que se haga un replanteo de parte de quienes están asumiendo estas maneras de abordar el problema, con resultados que son más que lamentables. Estado con nosotros, hemos conversado con el ex defensor del pueblo, don Rolando Villena, a propósito de lo que está ocurriendo. Lamentablemente hay todavía, al parecer hay muchas cosas que tienen que ser resueltas, hay varias cosas que tienen que ser resueltas. Lo decíamos desde un principio, este diálogo es delicado, es frágil, hay que cuidarlo. Finalmente lo que se quiere es la pacificación. Lamentablemente hay grupos radicales en todas partes, y en todas partes hay grupos radicales que buscan la salida por el desastre, y esa no puede ser, en todo caso, la ruta a la que los bolivianos nos podamos enfrascar. Le agradezco mucho por haber estado con nosotros, don Rolando. Al contrario, Jorge, un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.